Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Nelson Reyes Cerda, quien fue diputado, es experto constitucional, profesor universitario, con quien vamos a hablar sobre la crisis de la frontera entre Haití y la República Dominicana y el río Masacre, sobre la situación política nacional y sobre la producción de sus libros, porque también es escritor. Con el doctor Nelson Reyes Cerda vamos a hablar temas importantes, pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Doctor Nelson Reyes Cerda, bienvenido a Tribuna Nacional. Muy bien, gracias Díaz Cueva. Para mí es un placer estar de nuevo contigo en tu programa. Doctor, usted es experto constitucional. Tenemos una crisis entre Haití y la República Dominicana. Explíquele al pueblo dominicano. Muy bien, pero este acontecimiento que se está presentando ahora sobre el problema de la frontera ha servido para nosotros hablar un poco de la historia fronterizo, ya que muchos dominicanos no conocen nuestra historia. Mira, todo comenzó con la piratería en el Caribe. Los piratas franceses y los ingleses eran los filibusteros y los bucaneros y los corsarios quienes se asentaban en la isla de la Tortuga. Esa isla llegó un momento que se convirtió en el nido de los piratas.
y era para esperar que los galeones españoles que venían de Sudamérica cargados de muchísimas cosas, como podemos decir, traían oro, traían la cecina, que era aquella carne enlatada, traían madera preciosa, cacao, café. Bueno, ahí los piratas lo asaltaban. Pero los franceses estaban interesados en que la España le cediera una parte de la zona occidental de la isla, porque los militares españoles, cuando estaban en la isla de la Tortuga, los sacaban de ahí y ellos se refugiaban en la parte oeste ya del territorio de la isla española. Entonces de ahí que vinieron muchas contradicciones, y Francia, que había ocupado parte de España, o sea, en la Cataluña, hicieron un acuerdo, un tratado con los españoles para que España lo dejara tranquilo a los piratas que se asentaban entonces en la parte oeste de la isla para asaltar, como ya dije, los galeones españoles. Y para esa situación se trató de un acuerdo que se llamó el Tratado de Ryswick en el 1697. Entonces España le cedió una parte a los franceses. En esa parte de ahí, cuando se trazó el tratado, cuando se hizo el tratado, no se trazó la línea fronteriza entre Francia y España, que España le cedió a los franceses una porción territorial de unos 6.000 kilómetros cuadrados, muy pequeño. Yo quisiera que me pusieran el mapa de la isla que se llamó la Española o Santo Domingo, así se llamó también, en la parte occidental de la isla, lo que Francia vamos a decirle a Rafael que ponga el mapa. El mapa. Ahí podemos ver en el mapa, en la parte blanca, que era lo que le pertenecía a los franceses, que eran unos... Que hoy es Haití. No, pero vamos a hablar después vamos a hablar de Haití. Ahí, esa parte... La parte blanca. Estaba comprendida de unos 6.000 metros cuadrados. Pero, ¿qué sucedió? Que no le pusieron límite fronterizo entre la parte francesa y la parte española, entonces eso quedó en el limbo. Y tanto los franceses no respetaban esa línea, y después, 80 años más tarde, se habló entonces de hacer otro tratado, que fue el Tratado de Aranjuez en el 1777, donde se le puso los límites, que ustedes lo ven en la línea negra que marca el mapa. Entonces ahí englobaba 5 departamentos, que en ese entonces así le llamaban, nosotros le llamamos provincia, que esa provincia era, por ejemplo, Bánica, San Rafael de la Angostura, ahí te veía la Atalaya, las Caobas y Hincha. Y esas 5 provincias quedó enmarcada en el Tratado de Aranjuez. Pero ¿qué sucede? Que los dominicanos, vamos a llamarlo así, porque ya nos estamos remontando muy atrás, que no le pusieron interés a eso y se olvidaron, como nosotros todos lo abandonamos o no nos interesamos por nada. Entonces los negros africanos que comenzaron a poblar esa zona, porque los franceses comenzaron a industrializar toda esa zona, porque hacían también la producción de ron, que traían, que trajo la caña de azúcar. El primero que fue Cristóbal Colón en su segundo viaje, trajo la caña de azúcar, que aquí se comenzó a sembrar. Entonces, los primeros africanos negros que llegaron aquí lo trajeron los españoles allá en el año 1503. Y ya en el 1517, de 800 africanos negros que llegaron en ese año, ya en 10 años, 12 años después, ya había aquí unos 8.000 africanos negros en la isla de la Española. Y muchos se pasaron entonces luego a la zona occidental, porque los franceses lo necesitaban, porque muchos de esos piratas, cuando vieron que por esta tierra de nosotros, esta zona aquí,
Entonces dejaron la piratería y como se convirtieron en hacendados y comenzaron a producir. Entonces había, los ingleses tenían al señor Cover, que era un comerciante de los africanos negros, que hicieron ese gran comercio en la zona del Caribe, que comenzaron a traerlos del Senegal, que era el territorio del África más occidental, y lo traían a las islas, la Martinica, en esa zona, y lo vendían a los negros africanos. Haití se llenó de muchos africanos, y llegó un momento que ya Haití tenía unos 20,000 africanos negros ahí. Y digo africanos negros, no por los negros de ellos, porque quiero aclarar la diferencia, que en el África no todo el mundo es negro, porque en el África está compuesto por muchos estados, que podríamos hablar que tenemos a Egipto, tenemos a la Arabia Saudita, tenemos a Marruecos, tenemos Libia, bueno, una serie de países que no son del grupo étnico negro. Entonces, cuando se hizo el tratado de Aranjuez, entonces se habló de poner el límite a la frontera. A la frontera. Pero después se olvidó. Y entonces ese comportamiento del africano negro hizo que muchos españoles que eran de la Canaria, que tenían otra forma de vivir, no lo soportaban a los africanos. Entonces comenzaron a moverse, a salirse de la zona occidental y venir para la parte este de la isla. Y así comenzó. Y después ya, cuando en el 1844, que se logró la separación de la dominación haitiana, entonces ahí en nuestro texto jurídico, que yo quiero señalar, se redactó en esa constituyente. Vamos a ver dónde está el texto. Ajá. Aquí está el texto jurídico dominicano, que la gente le dice la Constitución. Esto se redactó en el año 1844, en el mes de septiembre. Y ahí en el artículo 3 se puso algo muy interesante, que vamos a decir lo que reza ese artículo. El artículo 3 dice así: los límites de la República Dominicana son lo mismo que en el 1793 dividían por el lado occidental la parte francesa, y estos límites quedan definitivamente fijados. Entonces ya tenemos que desde 1844 se estableció en nuestra Constitución, vamos a decir entre comillas, porque eso hay que aclararlo, luego lo vamos a aclarar eso. Entonces, pero ahí en esa asamblea constituyente de San Cristóbal participaron delegados de cada uno de esas provincias que fueron marcadas, que ya hemos mencionado. Y vamos a decir los nombres de quienes estuvieron ahí en esa asamblea constituyente de San Cristóbal. Ahí los nombres eran: por hinchas, delegado fue José María Medrano; por las Caobas, Juan Andújar; por San Rafael de la Angostura participó Juan Taveras; por la Atalaya participó Antonio Jiménez; y por Bánica, Bernardo Aybar. Esos constituyentes están aquí en el texto jurídico, y esto se mantuvo hasta el 1936, cuando Trujillo entonces fue que le dio la oportunidad a los haitianos, de que la frontera era la actual, la que nosotros tenemos ahora. Mira, aquí yo tengo los tratados que se celebraron. Este tratado que fue el Tratado de la Amistad y Arbitraje fue firmado el 20 de febrero de 1929. Y esto lo prepararon los propios haitianos. Pero ahí dice una serie de barbaridades que yo cuando leí esto digo, pero esto es imposible que los dominicanos aceptaran este tratado donde dice Haití propone y los dominicanos aceptan. Nosotros imponemos esto y los dominicanos están conformes con esto.
una serie de como de prepotencia se está redactando esto. Pero de todo modo, mira, este tratado que estaba listo para firmarse en el 1929 no se pudo celebrar porque en el año 1915 Haití fue intervenido por la tropa de los Estados Unidos y ahí se nombró como presidente a Luis Bornó. Luis Bornó ya en el 1926 que es presidente, viene y aquí y habla con Horacio Vázquez para ponernos de acuerdo sobre el problema fronterizo. Pero ¿qué sucedió? Que no se llegó a firmar este tratado porque Bornó fue derrocado en el 29, pero luego en febrero del 30 se llamó una iniciativa de guerrilla por Trujillo para derrocar a Horacio Vázquez. Los dos presidentes fueron derrocados de su posición y no se celebró este tratado. Pero ya en el 1936 se habló entonces de decir, bueno, pero entonces el presidente en Haití es Estenio Vicente, que en 1934 habla con Trujillo para volver a conocer el tratado de 1929. Entonces, llevándose del protocolo, que ese es el protocolo que se redactó, entonces ahí Trujillo le dijo, bueno, pues está bien, vamos a buscar el tratado de paz, y lo firmó. Entonces ahí ya la parte haitiana se quedó con toda esa parte que hoy estamos marcando, que tiene 27,000 kilómetros cuadrados. Vamos a detenernos porque ya me están haciendo señas. Vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir hablando sobre la crisis que tenemos con Haití sobre el río Masacre. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambia en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126,000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí.
Doctor, hablando sobre la situación haitiana. Sí, mira, yo tengo aquí el plano original que se trazó con el Tratado de Aranjuez. Aquí dice todos los pormenores de lo que se estableció en ese tratado de 1929. Tú sabes que este plano general todavía se conserva en el ayuntamiento de la ciudad de España, en Madrid. Y eso está vivo para nosotros todavía, pero como los dominicanos no entienden estas cosas, lo han dejado a la suerte, pero se podía haber rescatado. Para mí, yo digo, ya es tarde, porque si se logra rescatar todo ese terreno que marcó el Tratado de Aranjuez, entonces ¿qué pasaría con los haitianos que están ahí adentro? Bueno, hay que dejarlo ahí adentro, entonces sería una carga para los dominicanos. Lo mejor olvidarnos de esto, pero mira, esto está vigente porque nuestra ley constitucional, esta ley lo determinó. Del 1844. Sí, ahí cuando se inició, se determinó que este plano que está aquí es lo que está fijado permanentemente para la parte española. Y nosotros aquí nunca nos pensamos en esa cosa, nos olvidamos, lo dejamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Mira, aquí se habla mucho de solución. Yo he escuchado tanto decir, bueno, que esta es una solución diplomática. No, eso no tiene que ver nada con lo diplomático, porque ese es un asunto legal, hay que hablar de la ley. Es de eso que yo quiero que la gente hable, de la ley. No de que hay que buscar diplomáticos, que sentarse en 2 mesas. Pero ¿en qué cabeza acaba de decir? Un grupo aquí y el otro grupo ahí en una mesa discutiendo que de boca. Pero si hay una ley que lo establece ya definitivamente los límites fronterizos entre los franceses y los españoles. Entonces, ¿qué podemos hacer con el río Masacre? Bueno, ya en el río Masacre, mira, yo creo, porque el río nace aquí, pasa por Haití y muere aquí, sí, en Dajabón. Sí, no, porque el río tiene 19 kilómetros de largo y solamente entra en Haití y tiene 2 kilómetros nada más. El resto está dentro del territorio dominicano. Mira, pero para uno no llevarse, como mucha gente tiene odio y cosas que hace imposible la convivencia entre los humanos, yo creo que lo más correcto es hacer una gran presa y repartir el agua. Porque mira, yo pensando, pero la presa se hace aquí en la República Dominicana. Sí, no, ¿cómo se va a hacer con el río Yaque del Norte? Tú sabes que el río Yaque del Norte desemboca en Montecristi. Sí. Entonces es caudaloso ese río a llegar allá a Montecristi. Entonces digo, ahí se hace una gran presa y se reparte el agua para uno lado. Una solución. Entonces si cuentan 20 millones de dólares, 10 pone Haití y 10 nosotros. Eso lo dicen en el tratado. Están hablando de cuando se haya los límites fronterizos, se iba a hacer, ellos dicen entre los 2 estados. Iba a ser el costo de ese. Entonces, la solución es esa. Yo creo que la solución, lo único, no es discutirlo entre mesas, que 2 grupos aquí, eso de la diplomacia, eso no lleva a nada, porque no pueden violar lo que dice la ley. La ley es la ley. Y yo te digo, lo que es aquí hablar del problema que se estableció en el Tratado de Aranjuez, que es una ley, y eso no se puede desbaratar por el consenso de 2 grupos que dialoguen y dicen, vamos a tratarse, hay que hablar de la ley. La ley. Y yo te digo y te repito, la única solución que veo es crear un gran canal donde se reparte el agua para ambas partes. Doctor, con honestidad, ¿cómo usted ve el proceso político? Mira las elecciones de febrero y de mayo del 24. A mí me tiene preocupado por el desconocimiento que se tiene de las leyes. Aquí la gente no entiende nada de esas cosas. Ahí salió en la prensa hace ya algún tiempo, unos meses, que el presidente de la Junta Central Electoral se reúne con la Procuradora General Miriam Germán para determinar que los presos preventivos en el proceso electoral al venir puedan ejercer su derecho al voto. Yo digo, no, es que los presos preventivos no tienen derecho al voto, porque el artículo 124 de nuestro texto jurídico lo dice muy claro.
que aquel que tiene una acusación en los tribunales tiene suspendido su derecho político y civil. Y punto. Aquí hay otro caso también, que no lo vamos a tratar porque es un poquito más largo esta explicación, que es la prisión preventiva, que eso es otro disparate, es una mala jurisprudencia. Porque usted no puede llevar a la cárcel una persona y decir, venga a la cárcel, si se está celebrando un juicio, donde una persona no ha sido interrogada y no ha sido condenada, porque las cárceles son para los condenados. Y yo digo, no, lo que hay que poner es custodio a ellos, porque cuando esa persona es peligro de fuga, entonces lo que usted tiene que ponerlo en un sitio que alguien lo cuide para que no se le escape y no pueda participar en el proceso. Entonces, eso es otra de las dificultades. Entonces, también podríamos decir que la Junta Central es ilegal. Y lo he dicho ya varias veces. ¿Y por qué? Porque no se hizo como se debe hacer. Porque pasó que los diputados que tenían que mandarle una terna a los senadores para elegir los miembros de la Junta Central Electoral no lo hicieron. Entonces la Junta Central Electoral se inventó en su reglamento interno cómo va a ser el proceso para elegir a los miembros de la Junta Central Electoral. Y todo eso es incorrecto. Ya. Doctor, ¿cómo va la producción de los libros? Mira, mis libros, y yo en estos 2 años con el producto de la pandemia, entonces me dediqué a seguir escribiendo, porque yo tengo que dejar algo para la posteridad. Mira, mi primer libro, que yo creo que lo pongan en la pantalla si es posible, sí. Que dice ahí, las leyes sustantivas y adjetivas, vamos a ver dónde está, leyes sustantivas y adjetivas, porque aquí se habla de la ley constitucional, y la ley constitucional, eso no son leyes, eso no son leyes constitucionales, eso son leyes adjetivas y leyes sustantivas. Las leyes adjetivas nacen en las asambleas constituyentes, donde encuentra su legalidad, y las otras leyes, las adjetivas, son las que hacen los diputados y los senadores, pero esas son leyes que no tienen iniciativa propia porque están sometidas al mandato de la ley sustantiva. La ley sustantiva es la que impone las obligaciones, los deberes y reconoce los actos ilícitos, mientras que la que hacen los diputados, los senadores, que se llaman leyes adjetivas, estas, por ser más definitivas, más amplias, entonces se expresan ampliamente lo que impone la ley sustantiva. Vamos a ver el otro libro mira, este es la reforma de 2010. Yo le puse ¿Eso fue Lionel que la hizo? Sí, eso es el disparate más grande que yo he visto. Señores, ahí todo eso, nada de eso sirve. Y por eso yo le pongo ese título, un sesgo en el cognitivo. Es un sesgo cognitivo, es el título del libro. Porque yo lo he analizado. Pero una ley, un texto que tiene 277 artículos, una cosa, una locura. Si tú coges, por ejemplo, los Estados Unidos, vamos a hablar de la ley federal, nada más tiene 7. Y si las leyes de cada estado apenas tienen 101, 102 artículos. La ley francesa tiene 91 artículos. La ley de Francia. Bueno, así es que ¿y el otro libro? Tenemos que hacer ¿Y el otro libro? ¿Y el otro libro? El otro libro, ese. Este es. Le dice ese es la ley para el derecho. Sí, le dice, el derecho no es ley, es la ley para el derecho, porque yo he visto que aquí todas las universidades gradúan a sus estudiantes acreditándole el título de doctor o licenciado en derecho. Digo, no, porque es que el derecho no es una teoría, el derecho es lo que le pertenece a cada cual. Porque, por ejemplo, si tú tienes tu casa, tu propiedad, ¿verdad? Ese es un derecho que te asiste. Pero ¿quién es que te da el aval que reconoce que eso es tuyo? Es la ley. Es la ley. Así. Entonces, lo más importante es que las universidades, lo que deben graduar a sus estudiantes es con un título que diga doctor o licenciado en ciencias jurídicas. Porque imagínate, en las universidades, que yo he impartido 28 años en universidades, los pensos de las universidades tienen 52
materia, distinta toda, porque de ahí se conoce, tú vas a conocer de derecho constitucional, de derecho laboral, de derecho penal, de derecho inmobiliario, civil, de todo. Entonces, el estudiante que tiene, esta medicina se estudia, ¿entiendes? La medicina legal se estudia, entonces la ley, el título que debe entregar es de doctor o licenciado en ciencias, pero no en derecho. Doctor, porque derecho es el derecho de la propiedad. Doctor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano. Bueno, lo que te puedo decir que gracias a Dios entramos en el otoño, ya comienza la temperatura a descender y vamos a dejar de sufrir este calor que nos tiene agotado a todos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Nelson Reyes Cerda. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.